Desde antiguo, la humanidad de cada época siempre ha creído ser la elegida para vivir los últimos tiempos. Ve señales donde nunca las hubo y adapta las profecías a las características del contexto histórico que le toca vivir. Da igual si fue en el año 1000 que en el 2000 o en el 3000, todos piensan ser la última humanidad. Sin embargo, como pocas veces, las coincidencias que apuntan a un fin inminente de la civilización humana parecen cernirse en este puñado de años que nos quedan por vivir de aquí al 2030. De entre las numerosas catástrofes que se ciernen sobre el planeta, como serían la erupción de un supervolcán, o las llamaradas nivel X del Sol, o la amenaza de una tercera guerra mundial y su consecuente catástrofe nuclear, o finalmente la llegada de un meteorito de grandes dimensiones que borre de la faz de la Tierra a la humanidad, me quedo con esta última, ya que parece ser la más probable en función de cierto tipo de fenómenos que se han acumulado desde hace siglos y que se vuelven coincidentes con eventos recientes. Veamos. Para empezar, creo que debemos reflexionar seriamente si las agencias espaciales internacionales o los gobiernos más poderosos del planeta nos van a compartir anticipadamente la existencia de un meteorito indestructible y potencialmente peligroso para la vida en el planeta. Evidentemente creo que todos podemos concluir que no, ya que no resuelve nada, por más que todos tengamos derecho a la verdad, y por el contrario, empeoraría las cosas al lanzar anticipadamente a hordas de personas a disputarse los escasos recursos existentes. ¿O cómo podemos esperar que reaccione la sociedad? No hay que ser genios para adelantar el caos que algo así provocaría. En consecuencia, una verdad como esa tendría que ser acompañada por un plan de contención que mantenga el orden mundial y evite el caos, la rapiña y la anarquía. De hecho, el silencio en sí mismo es ya un plan de contención en caso de que un meteorito ya esté en camino de colisión contra la Tierra. ¿Cómo entonces podría la sociedad darse cuenta que una realidad así lo acecha? Desde mi punto de vista, habría que observar las consecuencias secundarias y paralelas que inevitablemente saldrían a la luz antes del colapso. Ante la imposibilidad de salir del planeta, las élites buscarían protegerse debajo de la tierra y grandes construcciones se estarían realizando al interior de las montañas para resguardar a miles de personas sobrevivientes al cataclismo. A este respecto, no hace muchos años, se escuchó por todas partes del mundo un ruido que algunos denominaron como las trompetas del apocalipsis. Dicho sonido que yo mismo escuché parecía provenir de todas partes como un eco sordo que rebotaba en la atmósfera. Lejos de explicarlo como un evento sobrenatural, encuentro que el sonido bien podría ser asociado al de una enorme troqueladora agujereando la roca madre del continente. También habría que esperar intentos por atacar directamente al asteroide, ya sea para destruirlo o para desviarlo. Y justo, un experimento así ya se consiguió con éxito hace unos años. Finalmente, veríamos una lucha cada vez más encarnizada entre distintas naciones para hacerse de recursos energéticos que les garantizaran un almacenamiento suficiente en el mediano y largo plazo. Algo que por supuesto pone el reflector en los conflictos internacionales que están sucediendo en este momento, como las guerras entre Rusia y Ucrania, Norteamérica e Irak, y la anexión de Groenlandia que quiso hacer Trump contra Noruega. Ahora bien, concretamente hay 3 candidatos serios a destructores antes de que acabe esta década. El 1997 XF-11, con 1,5 kilómetros de largo, descubierto el 17 de diciembre de 1997 y que pasará a 2,5 veces la distancia lunar el 26 de octubre de 2028. Apophis o 2004 MN4
de 400 metros de largo que nos rozará el 13 de abril de 2029 a una distancia de 37.000 kilómetros. Y el 1999 AN-10 con kilómetro y 300 metros de largo que pasará a una distancia lunar el 7 de agosto de 2027. ¿Deberíamos preocuparnos? Por supuesto que no, faltaba más. La versión oficial nos promete y garantiza que los 3 meteoritos son inocuos, que no hay nada de qué preocuparse y que pasarán a distancias seguras. Me gustaría mencionar, sin embargo, algunos datos interesantes del asteroide 1999 AN-10, mal llamado GOG, y de otros objetos celestes que podrían poner al desnudo su escondida peligrosidad. 1999 AN-10 es un asteroide Apolo, es decir, tiene una trayectoria constante al interior del sistema solar que cruza con cierta frecuencia la órbita terrestre. Un detalle importante es la corrección en los cálculos de la trayectoria que se hizo hasta 2 años después de su redescubrimiento en 1999, determinando que dicho asteroide pasaría a una distancia 10 veces mayor de la que se había estipulado originalmente, de estar casi en la atmósfera a 37.000 kilómetros, lo enviaron a la Luna a 370.000. ¿Es que un error así de grande puede subsistir durante años sin que nadie se dé cuenta? Sobre todo si dicho meteorito ya era conocido desde 1955, hay 166 registros de observación a partir de ese año y hasta 2006. ¿Por qué no lo clasificaron como peligroso desde entonces? ¿Por qué lo dejaron en la ignominia hasta 1999, año en que fue redescubierto por casualidad y entonces sí clasificado como peligroso? ¿Por qué es inmediatamente reclasificado como no peligroso 2 años después de haber sido clasificado como peligroso? ¿Había algo que esconder? Cabe aclarar que el asteroide 1999 AN-10 no es el mismo asteroide descrito por Juan José Benítez en su libro GOG. En primer lugar, porque el asteroide de Benítez mide cerca de 12 kilómetros y 1999 AN-10 mide solo kilómetro y 300 metros. Además, este pasará el 7 de agosto de 2027, mientras que el otro pasaría el 28 de agosto. En lo que sí son coincidentes es en el lugar del impacto, ya que ambos caerían en el Atlántico. Ahora bien, si no son ni 1997 XF11, ni 2004 MNA, ni el 1999 AN-10, ¿podríamos esperar que fuera un asteroide proveniente de fuera del sistema solar? Esto que hasta antes de 2017 era impensable, hoy se ha vuelto más que probable, me explico. Desde 2017 llevamos 3 enormes asteroides que han aparecido de improviso desde el espacio profundo y que por fortuna no han hecho diana en nuestro planeta. El primero fue Oumuamua, un asteroide de 250 metros de largo aproximadamente, que en su mayor acercamiento a la Tierra pasó a 24 millones de kilómetros el 9 de octubre de 2017, 4 días antes de haber sido descubierto. El segundo fue Borisov, un asteroide de entre 2 y 16 kilómetros, descubierto el 30 de agosto de 2019 y que pasó a 2 unidades astronómicas, o lo que es lo mismo, 8 millones de kilómetros de la Tierra, el 8 de diciembre de 2019, apenas 6 meses después de haber sido descubierto. Finalmente, el tercer visitante interestelar fue el cometa 3I Atlas, con una magnitud de entre 500 a 5.000 metros, descubierto el 1 de julio de 2025, 3 meses antes de su mayor aproximación a la Tierra, en octubre del mismo año.
Y más allá de polémicas sobre el origen de dichos cometas, lo que es un hecho innegable es que en un lapso de 8 años, desde 2017 a 2025, han cruzado nuestro vecindario 3 colosos de entre 200 a 12.000 metros, que de haber hecho blanco, habrían recomenzado la vida en el planeta. Por supuesto que las posibilidades son ínfimas. Hay mucho espacio por donde pasar. Sin embargo, la posibilidad existe, y esta parece acecharnos desde los confines del universo. ¿Será que el sistema solar está atravesando una región de la galaxia particularmente congestionada de cometas, y que no es que estos vengan a nosotros, sino que nosotros nos dirigimos a ellos? Como sea, encuentro muy peligrosa esta circunstancia en el contexto en el que está inmiscuido este ensayo. Y a todo esto, ¿qué tienen que decir los profetas y videntes de estos meteoritos, en particular del 1999 AN10? ¿Acaso hay vaticinios que apuntan a nuestra época? Veamos. Michel de Notre Dame en su Centuria 10, Cuarteta 72, recita: el AN 1999 7 meses. Del cielo vendrá un gran rey atemorizante, resucitar al gran rey de Angolmoa, inmediatamente después, Marte reina a placer. Esta profecía fue interpretada en su momento como el vaticinio de que un gran meteorito caería en julio de 1999, algo que por supuesto no ocurrió y dejó en entredicho la veracidad de las profecías de Nostradamus. Sin embargo, ese mismo año, el 13 de enero, hubo un suceso que pasó desapercibido para casi todos, menos para el equipo del Laboratorio Lincoln para la búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra en Socorro, Nuevo México. El descubrimiento de un cuerpo estelar de más de 1 kilómetro de largo que denominaron 1999 AN10 y que tenía en ese momento una trayectoria que lo acercaría a 33.000 kilómetros de la Tierra, el 7 de agosto de 2027. Prematuro saber que quizás Nostradamus no había errado, y que AN, que en francés, lengua materna del vidente, significa año, en realidad hacía referencia a la nomenclatura del propio asteroide y no a una fecha precisa. De hecho, es curioso que 7 meses coincide con el mes en que se acercará a la Tierra en 2027, ya que aunque la fecha es el 7 de agosto en el calendario gregoriano, en el calendario juliano que se usaba en la época de Nostradamus, la misma fecha hubiera correspondido al mes de julio. Además, hay información encriptada que podría hacer referencia a este meteorito, y es que aunque el texto solo menciona AN 1999, la Centuria tiene el 10 y la Cuarteta el 72, que al revés se escribe 27. Seguimos con Michel de Notre Dame. En su Centuria primera, Cuarteta 69, encontramos: la gran montaña redonda de 7 estadios, después paz, guerra, hambre, inundación. Rodará lejos abismando grandes regiones, aún antiguas y gran fundación. Y en su Centuria 2, Cuarteta 18, encontramos: nueva y lluvia súbita, impetuosa impedirá súbitamente a los 2 ejércitos, piedra, cielo, fuegos hacer la mar pedregosa, la muerte de 7 tierras y mares súbitamente. Ambas cuartetas son coincidentes en que para Nostradamus caerá un meteorito de tamaño similar al 1999 AN10, ya que 7 estadios, medida griega que equivale a 183 metros, equivaldría a los 1280 metros que se cree mide. Por otro lado, es claro que la zona de impacto sería en el océano, ya que palabras o frases como inundación, mar pedregosa, muerte de 7 tierras y mares, no dejan lugar a dudas que tras un impacto imprevisto e instantáneo en el mar, los tsunamis avasallarían las costas de los continentes colindantes y más allá.
Pero hay algo más que podría ubicar el lugar preciso de la colisión, cuando desvela que rodará lejos abismando regiones antiguas y gran fundación. No olvidemos que en tiempos de Michel de Notre Dame, Europa era el referente cuando se hablaba de regiones antiguas, en tanto que regiones de gran fundación podría hacer referencia a las nuevas colonias establecidas en el Nuevo Mundo. Para 1492, Cristóbal Colón ya había llegado a América y para principios del siglo XVI, los europeos ya avasallaban las ciudades precolombinas. Es decir, que para cuando Nostradamus falleció en 1566, la fundación de grandes ciudades en el continente americano era una realidad. Por lo tanto, bien pudo referirse a que el impacto se daría entre las costas europeas y las costas americanas, particularmente norteamericanas. Pero no es el único profeta que vio cosas similares a las que predijo Nostradamus. Benjamín Solari Parravicini. Este profeta argentino también tiene algo que decir al respecto. Veamos algunas de sus predicciones hechas entre la década de los 30 y 50. Primera, oscuridad total. Después del caos del Caribe, un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sud. Cambios totales en el eje terráqueo, pero el sud será siempre el sud. Segunda, segundo diluvio. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego. Tercera, hombres meditad. El mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares. El eje de la tierra regresará y el ecuador será polos. El mar será sangre, final de finales. Cuarta, Londres, la isla se hunde. Quinta, cae sobre la tierra el 5 del 5 de cincos, el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones del Gibraltar y de las Islas Balcanes, 3 días allí, 2 en América del Norte y por fin un día de 5 horas en las Antillas. El fuego purificará. Sexta, cataclismo, fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Este planeta será la Tierra. La herida en el choque será en el sur del hemisferio norte y arrancará parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra en el sacudimiento dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el alto Suna, Luna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más. Es por demás evidente que Benjamín Solari Parravicini coincide con Nostradamus no solamente en el tipo de cataclismo que sucederá, sino en el lugar mismo en que el meteorito impactará y en las consecuencias que este hecho ocasionará, llegando a afirmar que será en el Caribe donde todo sucederá. 3. Textos sagrados. Por otro lado, los libros bíblicos también tienen referencias a este hecho. Daniel en el capítulo 12 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y yo oí al varón vestido de lino, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esta profecía es trascendental para entender, porque la fecha del 7 de agosto de 2027 es clave. Me explico. De entrada, la frase "muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará" nos describe los tiempos que estamos viviendo. Si bien reconozco que desde hace décadas
La ciencia ha evolucionado de manera inimaginable. Hoy estamos por plantearnos si hacemos bien en seguir adelante con tecnologías que para muchos en el corto plazo pueden ser no solo nocivas, sino apocalípticas para la raza humana. Y no lo digo yo, lo dicen investigadores serios que se preguntan si la IA, por ejemplo, es una amenaza real para la vida humana. Por otro lado, la frase, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, hace referencia al pueblo judío y la formación de la nación de Israel, el 14 de mayo de 1948. Para Daniel, judío él también, no podría haber habido otro pueblo santo que lo que hoy llamamos Israel, y a partir de su reformación o reorganización hace 78 años, la profecía comenzó su cuenta regresiva. Cito pasajes de Deuteronomio y Ezequiel, en donde dejo constancia de la importancia de la creación del Estado de Israel en las profecías. Deuteronomio 33. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor te haya dispersado. Ezequiel 37:21. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomará a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Ahora bien, ¿cómo podemos entender la abominación desoladora y continuo sacrificio? Para mí el primero hace referencia al asteroide 1999 AN10 y a sus terribles consecuencias, en tanto que el segundo debe describir dolor y muerte permanente. Por lo tanto, su término o cese debe marcar el final de las hostilidades que Israel sufre desde que se reorganizó como nación en 1948. Desde este punto de vista, este cese debe ser un evento histórico remarcable por su impacto humano y mediático, y debe estar ligado a los 1290 días que se establecen entre el fin del continuo sacrificio y el comienzo de la abominación desoladora. Dicho evento debe entonces marcar el fin de la opresión a Israel por parte de sus enemigos y la liberación final de sus ataques. Curiosamente, dicho evento se zanja el 7 de octubre de 2023, 100 días antes del plazo fijado, cuando el brazo armado palestino Hamás lanza un ataque contra civiles israelíes en la franja de Gaza que termina con más de 250 personas muertas y más de 1.500 heridas. Dicho ataque, que impide momentáneamente un tratado de cooperación entre Israel y los Emiratos Árabes, cosa impensable entre dos ideologías religiosas antagonistas, desencadenaría un ataque frontal y feroz de parte de Israel contra Hamás, que 100 días después terminaría eliminando a las cabezas más importantes del movimiento de liberación de Palestina. Si bien es difícil establecer una fecha precisa para considerar cuándo cesa el continuo sacrificio, esta puede arrancar desde el 7 de octubre de 2023 y llegar hasta el 7 de febrero de 2024, 3 años y medio antes de la abominación desoladora que ocurriría el 7 de agosto de 2027. Los 1335 días después de la abominación desoladora nos llevarían al mes de abril de 2031, y sinceramente no puedo imaginar por qué es que serán bienaventurados los sobrevivientes. Pero tras 3 años y medio de vivir en esa pesadilla, cualquier mejora sería una bendición. Por cierto, a partir de la formación del Estado de Israel, ¿podemos deducir el tiempo que pasará hasta la conclusión final de los eventos? Veamos. A esta pregunta Jesús responde en Mateo 24, 32 a 35. De la higuera aprended la analogía. Cuando sus ramas ya están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De aquí hay tres elementos importantes que debemos destacar. En primer lugar, la higuera es la representación del Estado de Israel. Lo vemos en Jeremías 24, 5, 10, donde se compara a los habitantes del reino de Judá como higos buenos y a otros como higos malos, tan malos que no se pueden comer. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los que fueron llevados cautivos de Judá, a quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Pondré mis ojos sobre ellos para bien, y les haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. El segundo elemento importante es el que indica que no pasará una generación hasta que estas cosas sucedan. Tras más de 70 años de la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, deduzco que evidentemente este vaticinio no hacía referencia a las personas que participaron directamente en su creación, sino que más bien era un marcador temporal que hacía referencia al tiempo máximo que una generación puede sobrevivir, es decir, entre 70 y 80 años. Si contamos desde el 14 de mayo de 1948, veremos que hoy ya llevamos 78 años, o 79, si tomamos en cuenta que en realidad la cesión de derechos de territorio israelí se hizo el 29 de noviembre de 1947. El tercer elemento que podemos destacar es cuando menciona que el verano está cerca, frase inocua hasta que entendemos que el verano precede a la primavera y que no hay una más famosa que la primavera árabe, periodo libertario acaecido en 2010, durante el cual sociedades de África del Norte y Oriente Medio se levantaron contra sus gobiernos para modificarlos o definitivamente cambiarlos. Siria, Túnez, Egipto, Bahrein, Yemen y Libia vieron durante ese periodo una oportunidad para liberarse del yugo de gobiernos intolerantes o extremistas. Por otro lado, el principal indicador del comienzo del fin es la culminación de la soberanía de los gentiles en Jerusalén, como lo profetizara Jesús. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Lucas 21:24. El cumplimiento o fin de los tiempos de los gentiles en Jerusalén ha ocurrido el 7 de junio de 1967 en medio de la Guerra de los 6 días, cuando los soldados israelíes entraron en Ir Hatiká, la Jerusalén amurallada, y tomaron posesión del barrio judío y el área contigua al Muro de los Lamentos. Por cierto, y no es un dato menor, Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel el 6 de diciembre de 2017. No puedo dejar de asombrarme de la constante presencia del año 7 en fechas claves para la nación de Israel. Veamos. 1. Primer Congreso Sionista para formar el Estado de Israel. 29 de agosto de 1897. 2. Cesión de derechos territoriales de Inglaterra a Israel. 29 de noviembre de 1947. 3. La Guerra de los 6 días. 10 de junio de 1967. 4. Hamas, Movimiento para la Liberación de Palestina, controla la Franja de Gaza, junio 2007. 5. Reconocimiento de Estados Unidos, que Jerusalén es capital de Israel, 6 de diciembre de 2017. 6. Ataque final de Hamas, 7 de octubre de 2023. Además del 7, si sumamos los números del año,
nos da 7 también. 7. Abominación desoladora. 7 de agosto de 2027. 80 años con respecto a la cesión de derechos al Estado de Israel. Una generación. Parece que hay una intención de hacer coincidir las fechas. La pregunta es, ¿y para qué? Finalmente en Lucas 21, 24-27 encontramos: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Con respecto a la afirmación que habrá señales en el sol y la luna, el 2 de agosto del próximo año tendrá lugar el eclipse solar más largo del siglo, y sobre Jerusalén alcanzará un 80% de obscurecimiento, justo 5 días antes de la aproximación de 1999 a N10. Por otro lado, y para concluir el análisis de algunos textos sagrados, no puedo dejar de mencionar que estudiosos de estos textos e historiadores no se ponen de acuerdo en la datación exacta del nacimiento de Jesús, debido en primer lugar a que durante la evolución del calendario en el transcurso de 2000 años, seguramente se han perdido algunos años por confusión en el conteo de eventos históricos mal datados, y además, porque nunca hubo año cero, la edad moderna empieza directamente con el año 1. En este entendido es muy probable que Jesús tuviera menos edad de la que se dice que tenía cuando inició su evangelización, lo que en este contexto es interesante, porque si se habla de que la segunda venida de Jesús marca el fin de los tiempos, y esta no corresponde con su nacimiento, sino con su bautismo a los 30 años hace 2000 años, podríamos esperar que ese momento no sea en el 2030, sino algunos años antes de esta fecha, quizás 2027. Contactados. Para terminar, no puedo dejar de mencionar lo que decenas de videntes afirman haber escuchado tras un encuentro con alguna entidad mística o religiosa que vaticina un futuro apocalíptico si la humanidad continúa comportándose de manera equívoca. Teresa Musco, 1943-1976. A la italiana Teresa Musco en 1951 le fue comunicado esto durante una aparición: el fuego y el humo descompondrán al mundo, las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor, las espumas se elevarán anegando a Europa y todo se hundirá bajo la lava de fuego. Los pocos elegidos que vivan envidiarán a los muertos. Garabandal, España, 1965. Entre 1961 y 1965, una entidad desconocida compartió varios mensajes a un grupo de niñas españolas en Garabandal. En los mensajes se pedía a la humanidad, entre otras cosas, que se condujera por el buen camino y que acabara la maldad en el mundo, o de lo contrario, se harían realidad una serie de profecías catastróficas que terminarían con la existencia humana, de entre las cuales el castigo tiene relación directa con lo que se habla en este ensayo: ríos transformados en sangre, fuego que baja del cielo y cosas peores, gran calor, sed abrasadora y el agua que se evaporará. Todos los hombres presos de la desesperación buscando matarse unos a otros, pero al faltar las fuerzas, caerán, unos en las llamas y otros lanzándose al mar, pero el agua parecerá hervir y activar las llamas. Un detalle importante que no podemos obviar es que a la contactada más importante, Conchita González, se le dijo que sería la encargada de anunciar el milagro anterior al castigo, 8 días antes de que suceda. Ahora bien,
Si ella nació en 1949, hoy en día debe tener 78 años, una edad que nos pone en los tiempos de la profecía, si realmente ella será la encargada de dar el anuncio. Por otro lado, Mari Loli, otra contactada en Garabandal, también añadió que el aviso se daría cuando Rusia invadiera gran parte del mundo libre, algo imposible en el final del siglo pasado, pero que ahora podríamos empatar con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Por último, también se reveló a las videntes que estos eventos comenzarían cuando las iglesias estuvieran cerradas y no fuera posible tener acceso a la Eucaristía, lo que ya sucedió durante el periodo de pandemia de 2020 a 2022. Akita, Japón, 1973. La madre Agnes Katsuko Sasagama, que padeció sordera desde pequeña, fue curada de este mal y estigmatizada en ambas manos por una entidad cuya fuerza parecía provenir de la efigie de una virgen que sudaba y lloraba durante estos encuentros. Muchas compañeras de encierro dieron testimonio de esto, y el mismo arzobispo de Tokio, Peter Shirayanagi, convino a reconocer este fenómeno como cierto. Entre las varias cosas que fueron comunicadas a Sasagama, destaca esto: el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, como nunca se habrá visto antes. El fuego caerá del cielo y borrará a gran parte de la humanidad. No creo que sea necesario añadir nada más. Dato curioso: en 1998 se estrena Impacto Profundo, película que narra la llegada de un asteroide de grandes dimensiones a la Tierra. Lo sorprendente es que en la película, el pequeño asteroide de los dos que vienen en trayecto de colisión mide lo mismo que 1999 AN10, cae en la misma región y sorprendentemente lo hace el 16 de agosto, que para los entendidos resulta ser 7 al sumar 1 más 6. Por si fuera poco, la historia deja claro que los gobiernos del mundo estaban al tanto de la llegada de dicho objeto mucho antes de que sus descubridores dieran aviso. De no ser así, no se explica cómo pudieron construir una nave que pudiera salir a su encuentro y realizar las excavaciones necesarias para construir un búnker capaz de recibir a 1 millón de personas. La historia nos quiere hacer creer que todo lo hicieron en 8 meses, pero todos sabemos que proyectos de esa envergadura llevan años. ¿Casualidad? Conclusión: veo que hay indicios sólidos para tomar en serio esta posible realidad, y no solo por las coincidencias antes mencionadas, sino porque creo que hay una intención, una mano que, lejos de querer impedir estos vaticinios, está buscando por todos los medios posibles que sucedan. Hacer coincidir las fechas y los eventos no es casualidad, sino la expresión de una intención. Esto además de que no es necesario ser religioso o profesar una doctrina litúrgica para darse cuenta que la maldad, entendida esta como la perversión de la inocencia, el empoderamiento del yo contra el debilitamiento de la familia, el cambio o pérdida de valores, la superioridad de la injusticia sobre la bondad y el triunfo de la ignorancia sobre la verdad, nos tiene presos en un mundo que cada vez es menos ético y sensible al dolor ajeno, menos empático. Basta con abrir X y todo esto de lo que hablo aparece bajo nuestras narices. En fin, espero estar equivocado y que nada de lo que se explica en este ensayo suceda. Pero es mi deber hacer esta reflexión y decirles que estén preparados por si algo pasa. Confiar en que nuestros gobiernos nos van a prevenir y proteger no solo es ingenuo, sino necio, porque lo último que harán será violentar el orden social hasta que ya no se pueda ocultar. El tiempo lo dirá. ¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que se comparta este video.
Gracias por tu atención y tiempo.